Cordial salud, mi nombre es Lina María Gómez Garzón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del programa Ingeniería Industrial del curso Física Electrónica. Pertenezco al grupo 213. A continuación sustentaré los 4 conceptos básicos de la electricidad de la tarea 1, Introducción al análisis de circuitos recesivos. A continuación muestro mi documento de identidad. Listo. El primero es carga eléctrica, que está representado por la letra Q. Se puede decir que la electricidad es una propiedad de la física. Posteriormente, la electricidad es una fuerza manifestada mediante el rechazo o la atracción entre las partículas cargadas. Esto se genera mediante la existencia de las partículas elementales que se denominan como protones, que es de la carga positiva, y electrones, que es la carga negativa, como se pueden identificar ahí. Los de color verdecito son los electrones, que es de carga negativa, y los de color azul, que es de carga positiva, son los protones, y los de color rojo son los neutrones. ¿Listo? El segundo es corriente eléctrica, que se identifica por la letra I. Listo. Entonces se puede definir como el flujo de partículas cargadas, como las llamadas electrones o iones, las cuales se mueven a través de un conductor eléctrico o espacio. Para esto existen 2 tipos de corriente. Entonces tenemos una primera, que es corriente continua, que es el flujo continuo, y corriente alterna, que se caracteriza por sus cambios a lo largo del tiempo. Pueden ver la imagen ahí. Esta corriente, tensión, entre los 2 colorcitos, que está el azul y el rojo. Entonces tenemos un tercero, tensión o voltaje, que se representa por la letra V. La tensión eléctrica o diferencia de potencia es una magnitud física que hace la diferencia del potencial eléctrico entre 2 puntos. Con esto se quiere decir que el voltaje con que la electricidad pasa de un cuerpo a otro, a esto se le llama voltaje, y su unidad de medida es el voltio. Entonces, la corriente eléctrica se diferencia en función del voltaje entre baja, media y tensión. Aquí tenemos una imagen, como se pueden dar de cuenta. Tenemos una cuarta, que es potencia eléctrica, que se representa por la letra P. Entonces es la proporción de unidad de tiempo o ritmo, donde la energía es transferida por medio de un circuito eléctrico. Se quiere decir que la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por el elemento en un momento determinado. Se pueden darse cuenta ahí. Potencia eléctrica igual a tensión por la intensidad. Entonces, por último tenemos la pregunta problematizadora del estudiante 3, que fue el que me correspondió. Entonces dice la pregunta: ¿por qué la cual en un circuito serie la resistencia equivalente es igual a la suma algebraica de todas las resistencias del circuito? Tomar la ley de ohmios como referencia. Entonces, un circuito con 2 o más resistencias en serie es equivalente a otro con una sola resistencia. Es decir, que el valor de la suma de todas las resistencias en serie, que se le llamará resistencia total equivalente. Podemos ver ahí hay una imagen. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Pues tuve una falla como técnica en la fórmula de la fracción, pero más o menos era donde I es la intensidad que se mide en amperios,
V, el voltaje que se mide en voltajes y en voltios, perdón, y R, la resistencia que se mide en ohmios.